para empezar? ¿Quieren? ¿Sí? Bueno, me presento por las dudas, si no me conocen, yo soy Emilce Caballero, mi compañera acá es Mariana Abram, y hoy vamos a tratar de introducirnos en el tema dolor, inflamación y fiebre. Así se llama el módulo del trabajo práctico, ¿sí? Y en este contexto vamos a hablar de un grupo farmacológico, los AINES. ¿Alguien sabe qué significan las siglas? Antiinflamatorios no esteroideos. Es un grupo farmacológico muy importante, y ustedes sabrán que es ampliamente utilizado por la gente, ¿no? Incluso pueden adquirirse en la farmacia sin orden, ¿sí? Hay una autoprescripción. Y eso está muy familiarizado y es muy habitual, ¿sí? Y con este grupo de fármacos nos vamos a enfocar mucho en los efectos adversos, justamente por este tema, que llega a ser en algún punto un problema, porque no son caramelos, sino que son fármacos, como todos los fármacos, tienen su eficacia, que ya vamos a ver para qué, pero también tiene muchos efectos adversos relacionados, ¿sí? Y eso es lo que no se conoce. ¿Bien? ¿Me siguen? Ah, me parece que va con este. A ver. Ahí va. Bueno, esta es la imagen del Salix alba, que es la corteza del sauce blanco, y que se conoce desde la antigüedad, desde hace muchos años, miles de años, desde la época de los griegos, que se utilizaba para calmar el dolor y bajar la fiebre, ¿sí? De este compuesto surge el ácido salicílico. O sea, desde siempre, desde toda la vida, la humanidad está preocupada por aliviar el dolor. Y en esas épocas se hacía con este compuesto. Bien, ahí tenemos la aspirina, que también el ácido salicílico fue muy estudiado, fue ampliamente utilizado, y en algún momento se logró modificar esa molécula y llegar al ácido acetil salicílico, ¿sí? En el año 1800, por ahí. Que fue Hoffman, que era un bioquímico que lo que trataba de hacer era de buscar o encontrar un tratamiento para la artritis reumatoidea que sufría su padre. Bien, o sea, con esto les quiero decir que son fármacos que se utilizan desde hace muchos años, ¿sí? Y que después de tanto uso se empezaron a ver los efectos adversos. Entonces, como les decía, son los antiinflamatorios no esteroideos que actúan inhibiendo la mayoría de estos fármacos de manera reversible a esta enzima que se llama ciclooxigenasa. Y esa enzima tiene la función de catalizar una reacción de síntesis a partir del ácido araquidónico, ahora después les voy a explicar un poquito qué es cada cosa, y forma compuestos que se llaman prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, prostaciclinas, ¿sí? Todas estas sustancias son importantes reguladores de la homeostasis y también tienen un papel fundamental en lo que es la respuesta inflamatoria y el dolor, y la generación del dolor, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Han oído hablar de las prostaglandinas, de los tromboxanos? ¿Sí? ¿En qué materia? ¿Alguna vez? En ADN hace muchos siglos atrás. Bien, entonces, sí. Les contaba que las prostaglandinas y leucotrienos, son los llamados eicosanoides, ¿sí? Se llaman así en general. Y derivan de ácidos grasos que nosotros ingerimos a través de la dieta. El ácido linoleico es el precursor más importante. Y de ahí surge el ácido araquidónico, que se encuentra en los fosfolípidos de membrana, en las membranas de las células, ¿sí? Se encuentra ahí. Entonces, a través de la fosfolipasa 2, es otra enzima, se desprende ese ácido araquidónico de la célula, ya vamos a ver en qué situaciones, y la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa sintetizan las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿Bien? Con esto vienen en diabetes, ¿se acuerdan cuando venían los ácidos grasos esenciales en la bibliografía? ¿Sabía?
Esto es un poco de volver a la fisiología, a la bioquímica, pero bueno, quería empezar por el principio para ir relacionando conceptos y para que después les sea más fácil a ustedes entender por qué surgen los efectos adversos, que es lo que nos vamos a enfocar en este seminario, ¿sí? Sobre todo. Bien, entonces, les decía que los AINES lo que hacen es inhibir a esta enzima que se llama ciclooxigenasa, ¿sí? Bien, y de ahí surge después toda la eficacia que ya vamos a ver para qué sirve. De esta enzima, que es muy importante, tenemos dos isoformas que son las principales, ¿sí? Las que conocemos que están COX-1 y COX-2. Bien, se la tienen que acordar, COX-1 y COX-2, ciclooxigenasa, ¿sí? Y tiene algunas diferencias. La COX-1 se dice que es constitutiva. ¿Qué significa constitutiva? Que va a estar en todas partes, en el organismo, en varios sistemas y células, ¿sí? Y va a tener funciones que son normales de citoprotección gástrica, de homeostasis vascular, va a tener una función de agregación plaquetaria y también va a ayudar a la perfusión renal, ¿sí? Son todas funciones normales que necesitamos que nuestro organismo se produzcan, ¿sí? Y la COX-2 es la enzima que vamos a decir que es inducible. ¿Inducible en qué situaciones? O sea, no va a estar siempre, sino que ante situaciones de inflamación, esta enzima se va a empezar a sintetizar. Porque yo les había contado, ¿se acuerdan? Que esta enzima, que las prostaglandinas y los leucotrienos tienen un papel importante en la generación de inflamación y dolor. Bien, entonces, las prostaglandinas que están secretadas a través de la COX-2 son las que tienen esa función de inflamación y de generación del dolor, ¿sí? Bien, entonces la COX-2 en su mayoría es inducible, pero, porque siempre hay peros, es constitutiva en ciertos sistemas y órganos. En el sistema nervioso central es constitutiva, quiere decir que está siempre, que no necesita de que haya inflamación para que se sintetice el sistema nervioso COX-2. ¿Me van siguiendo? Entonces, constitutiva en sistema nervioso, en el endotelio, en células como macrófagos y fibroblastos, y también existe en el riñón. Ahí no está, pero también está en el riñón. Y estas prostaglandinas, además de participar en la inflamación y el dolor, cumplen funciones de cardioprotección, ¿sí? Produciendo vasodilatación e inhibición plaquetaria, ¿sí? De la agregación plaquetaria. Bien, y acá lo que tenemos es un poquito la cadena de reacciones para llegar a la síntesis de las prostaglandinas y leucotrienos, ¿sí? Entonces, acá arriba se tienen que imaginar que hay fosfolípidos de membrana. ¿Se acuerdan cómo son los fosfolípidos? ¿Sí? Bien, bien. Ahí adentro se encuentra el ácido araquidónico, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna señal de daño o de estrés, ese ácido araquidónico se libera. Y para liberarse necesita de esta enzima que se llama fosfolipasa, que hidroliza unos enlaces, entonces se libera ese ácido araquidónico. Esta fosfolipasa se la tienen que acordar, porque ya les voy adelantando el tema glucocorticoides. Esta fosfolipasa es inhibida por esta sustancia que se llama lipocortina. Y esa lipocortina se forma cuando los glucocorticoides inducen o estimulan la generación de esa enzima a través de la estimulación de genes, ¿sí? O sea, a la lipocortina la producen o de alguna manera los glucocorticoides ayudan a la síntesis o estimulan la síntesis de esa lipocortina. Y se cortó. Ahí va. Ay, yo siento que les estoy hablando en chino, pero me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, digan, párenme, cualquier cosa. Bien, entonces, ya tenemos acá el ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ser sustrato de diferentes enzimas, ciclooxigenasa y lipooxigenasa. Entonces se dice, la vía de la ciclooxigenasa va a generar prostaglandinas y tromboxanos, y la vía de la lipooxigenasa va a generar leucotrienos. Los leucotrienos son sustancias que van a cumplir funciones también de inflamatorias y antiinflamatorias también, ¿sí?
Y son importantes porque también producen vasoconstricción y broncoespasmo. La ciclooxigenasa, ya les habíamos dicho que teníamos COX-1 y COX-2. Ambas van a terminar en la producción de prostaglandinas, la prostaciclina, que es la prostaglandina GI, prostaglandina GE2, la prostaglandina GD, ¿sí? Y estas van a tener diferentes funciones. El tromboxano es muy importante y solo se sintetiza en las plaquetas y tiene funciones de vasoconstricción e induce la agregación plaquetaria, ¿sí? Por otro lado, las prostaciclinas hacen lo contrario, producen vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria, ¿sí? Bien, esto igual lo van a encontrar en los libros y este dibujo es, creo que, del Guzmán. Con todo esto lo que yo les quiero decir que las prostaglandinas cumplen una función importante de homeostasis y de protección. Entonces, si yo les decía que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, lo que voy a terminar produciendo es una inhibición de estas prostaglandinas que son importantes, ¿sí? Pero, al inhibir la ciclooxigenasa, también voy a disminuir los síntomas de inflamación y dolor. O sea, por un lado, quiero buscar calmar el dolor y bajar la inflamación, pero por otro lado también estoy produciendo efectos adversos que vienen derivados de la inhibición de estas prostaglandinas, ¿sí? Entonces, ¿para qué usamos los AINES? Los vamos a usar como analgésicos, ¿sí? Como antipirético, o sea, baja la fiebre, antiinflamatorio y también como antiagregante plaquetario. Entonces, nosotros ya vimos todo el módulo de cardiovascular, ¿sí? Bueno, ¿qué fármaco inhibía la agregación plaquetaria? El ácido acetilsalicílico, que es un AINE, ¿sí? Bien, ¿y por qué usábamos el ácido acetilsalicílico? ¿Para inhibir qué? Oh, no escucho nada. ¿El tromboxano dijeron? Bien, ¿y qué hacía el tromboxano? Exactamente, ¿sí? Bien. Hay otros usos, pero estos son los principales. Bien, entonces vamos a ir de a poco con lo que es, para explicar un poco cómo es que ejerce esta función antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Entonces ustedes saben que la inflamación es una respuesta normal del organismo a un daño externo, ¿sí? Que puede ser químico, que puede ser infeccioso, puede ser físico, ¿sí? Entonces cuando se produce un daño, acá en este dibujito lo que tenemos es un daño causado por un agente biológico, por bacterias, el organismo responde liberando factores humorales, factores celulares, sustancias como las prostaglandinas, ¿sí? Y todo eso se hace para contener ese daño y luego llegar a una reparación. Y para esto se ven involucrados muchos sistemas. Está el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema de complemento, la coagulación. Todos estos sistemas se encuentran involucrados en el proceso de inflamación, ¿sí? Bien, entonces, lo que ocurre acá es producirse un daño. Las primeras células que se presentan son los macrófagos que van a fagocitar estos microorganismos y van a empezar a secretar interleuquinas, interleuquina 1, la 6, factor de necrosis tumoral, y con todo eso se empieza a disparar la generación de la respuesta inflamatoria. Hay sustancias quimiotácticas para que los neutrófilos puedan llegar a este lugar, se produce vasodilatación para que lleguen todos los factores humorales y las células encargadas de la inflamación, ¿sí? Aumenta la permeabilidad vascular y todas estas cuestiones que ocurren es lo que produce el rubor, el calor, el dolor, ¿sí? Y el tumor. ¿Se acuerdan las características de la inflamación? Bien. Entonces, las prostaglandinas están involucradas en todo esto, ¿sí? En la generación de inflamación, en generar dolor, en aumentar, en producir vasodilatación. ¿Vamos bien? Bien. Esto no se los quiero repetir, es más o menos lo mismo.
dónde está acá la ciclooxigenasa, ¿sí? Y cuáles son las funciones. Bien, y ahora, ¿cómo hace para producir la fiebre? Ustedes saben que fiebre es el aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Y para mantener la temperatura corporal hay un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. ¿Y esa regulación dónde se hace? En el hipotálamo, se hace en el hipotálamo, ahí está el centro regulador. Entonces, hoy les contaba que cuando se produce una infección, por ejemplo, por virus o bacterias, aparece el macrófago primero, fagocita estas sustancias y empiezan a producir, acá no se lee bien, pero dice interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, e interleuquina 6, creo que dice ahí. Estas sustancias viajan por el torrente sanguíneo hasta el hipotálamo. Y en las células endoteliales del hipotálamo es que se libera el ácido araquidónico y la ciclooxigenasa sintetiza prostaglandina E2. Y esa prostaglandina E es la que va a cambiar el nivel de temperatura y va a producir el aumento de la producción de calor. Y es el que va a producir la fiebre, ¿sí? Por eso, si nosotros queremos bajar la fiebre y damos ibuprofeno, por ejemplo, que es un AINE, al inhibir la ciclooxigenasa, disminuye la síntesis de prostaglandina y disminuye la fiebre, ¿sí? Una vez que se produce la prostaglandina E, lo que ocurre es vasoconstricción, contracciones musculares, y todo eso hace que aumente la temperatura corporal. ¿Vamos bien? Así chocha me anda. Bueno, ¿qué pasa con el dolor? ¿Cuál es la definición de dolor? Si quieren la pueden leer. ¿Qué les parece a ustedes que es dolor? Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Todos sufrimos el mismo dolor? Perfecto, es subjetivo, ¿sí? Es una, como dice, una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿sí? Que se puede producir ante una agresión física o potencial. Y a todos no nos duele igual, de la misma manera, ¿sí? Porque también está involucrado el impacto emocional, la personalidad de la persona, ¿sí? A todos no nos duele igual martillarnos un dedo, por ejemplo, ¿sí? O pincharnos con una aguja. Tiene que ver con un montón de cuestiones y también está influenciado por la cultura, ¿sí? Y el dolor suele tener o tiene una función protectora. Bien, estas son la vía del dolor, que la vamos a ver, creo, si no estoy equivocada, la semana que viene con mayor detalle, ¿sí? Pero para que nosotros nos demos cuenta que tenemos dolor, tiene que haber una traducción de esa sensación, de esa señal, que se hace a través del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, acá tenemos, no sé, imagínense la piel y me quemo. Esa sensación de calor extrema lo que hace es estimular a los nociceptores, que son receptores sensibles al dolor, a este daño, ¿sí? Y esta situación se traduce en una señal eléctrica. ¿Se acuerdan el impulso nervioso, el potencial de acción? ¿Se acuerdan que es negativo y que se hace positivo para transmitir una señal? Bien, eso es lo que ocurre acá, ¿sí? Entonces, la primera neurona se encuentra acá en el ganglio dorsal, hay una fibra nerviosa que tiene el cuerpo acá, la neurona, de acá pasa a la médula espinal, al asta posterior, donde se encuentra una segunda neurona y hace sinapsis de ahí, y de ahí sube primero al tálamo y después a la corteza cerebral, que es donde se hace consciente el dolor. O sea, por un lado viaja una señal eléctrica hasta la corteza donde se hace perceptible o donde me doy cuenta que me duele, ¿sí? Bien, y después hay fibras descendentes que van a modular de alguna manera esa percepción del dolor. Esas fibras descendentes secretan endorfinas, serotonina. Va a haber una regulación de esa sensación del dolor, ¿sí? Bien, entonces, a ver.
¿Qué pasa? Esto, imagínense, que es la periferia, ¿sí? ¿Cómo hacen las prostaglandinas para generar dolor? Lo que hace es bajar el umbral del dolor, ¿sí? Nosotros tenemos cierto nivel de dolor, cierto umbral, y se desciende, ¿sí? En esa periferia, o en ese lugar donde se produce el daño, hay un montón de sustancias que se secretan, entre ellas las prostaglandinas, pero también hay noradrenalina, histamina, purina, serotoninas, leucotrienos. Todas estas sustancias se producen ante el daño tisular, con la inflamación, y también hay las terminaciones simpáticas que producen noradrenalina, influyen en la traducción de sensibilidad. Esto se llama sopa sensibilizante, ¿sí? Por eso, y las prostaglandinas están acá en rojito porque es lo que estamos viendo hoy. Bien, ¿y cómo hacen las prostaglandinas? Una vez que se secreta o que se sintetiza prostaglandina E y prostaglandina I también, van a unirse a receptores, ¿sí?, que van a permitir la entrada de sodio y de calcio. Y con eso se va a despolarizar, pero lo hace con un aumento de la frecuencia, ¿sí? Todo el tiempo va descargando. Y así, de esa manera, baja el umbral del dolor. Y nosotros tenemos dolor, ¿sí? Tipos de dolor, básicamente nosotros los clasificamos en 4. Puede ser agudo y crónico, pero tenemos dolor nociceptivo, neuropático, el mixto y el nociplástico. Los AINES van a ser eficaces para calmar el dolor de tipo somático, o sea, nociceptivo somático, ¿sí? Bien, es un dolor entre leve a moderado. Para todos los demás dolores no va a tener tanta eficacia, sobre todo para este tipo de dolor. ¿Qué tipos de dolor se les ocurre que puede ser un dolor somático? Ejemplo, ¿cómo? Cuando te golpeas, ¿qué otra cosa? Muscular, sobre todo muscular, el visceral no tanto, porque ahí tendremos que usar otro tipo de fármacos, pero puede tener alguna eficacia. Todos los dolores que tengan en su componente algo de inflamación, ¿sí? Buenísimo, me estaba quedando sedienta. Bien, entonces, si yo doy un AINE, que puede ser ibuprofeno, que puede ser, ¿qué otro AINE conocen? El paracetamol no es un AINE, pero tiene eficacia para el dolor, ahora lo vamos a ver con más detalle. Y también inhibe la ciclooxigenasa 1 y la 2 de manera más débil, pero no sería un AINE, pero los vemos juntos, ¿sí? Porque sirve para dolor. A mí no me terminé de quedar claro por qué si disminuye el umbral del dolor duele menos. No, duele más. ¿Duele más? Ah, claro. Esas son las funciones de las prostaglandinas. Ah, bien, bien. Las prostaglandinas disminuyen el umbral de dolor y a vos te duele. Y el AINE, este grupo farmacológico que su función es inhibir a la ciclooxigenasa, lo que va a hacer es disminuir la síntesis de prostaglandinas. Con lo cual, me voy a golpear con un martillo, pero me va a doler menos. ¿Sí? Sí, me queda claro porque digo, si disminuye el umbral... No. Yo lo que estoy tratando de hacer es explicarle cómo, más o menos cómo es lo normal, las funciones normales, para después saber por qué son eficaces y por qué tienen efectos adversos, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos una función importante que es de los AINES, ¿no? La antiagregación plaquetaria, ¿sí? Bien. Ustedes saben que las plaquetas no tienen núcleo, ¿sí? ¿Eso lo saben? Bien. En las plaquetas se produce el tromboxano, ¿sí? Que son partes de las sustancias producidas por la ciclooxigenasa 1 y que tenía la función de agregación plaquetaria y de vasoconstricción, ¿sí? O sea, si yo me corto el dedo y empiezo a sangrar, ¿qué es lo primero que ocurre en la coagulación? ¿Alguien sabe? Exacto, o sea, hay una vasoconstricción y se empiezan a juntar plaquetas. A eso se le llama agregación plaquetaria. Eso es lo primero que ocurre. Después hay otros factores involucrados, pero lo primero que ocurre es que se agregan las plaquetas y se produce un trombo, ¿sí?
Eso es por el tromboxano O2, ¿sí? Bien, ahora, si yo inhibo a la ciclooxigenasa, esa función de antiagregación y vasoconstricción no la voy a tener, ¿sí? Bien, de esa manera es que el ácido acetilsalicílico es eficaz para la antiagregación plaquetaria, ¿sí? Bien, entonces, hay una dosis que utilizamos para antiagregante, que ¿saben cuál es? ¿Se acuerdan? Del ácido acetilsalicílico, ¿no? ¿Cardiopatía isquémica? ¿Cuánto le damos de ácido acetilsalicílico? Hay, para que se acuerden mejor, menos de 100, entre 100, 65 por ahí, ¿sí? Dosis más altas van a hacer que el ácido acetilsalicílico también inhiba la COX-2, que esa se acuerdan que está constitutiva en el endotelio, ¿sí? La COX-2 sintetiza prostaglandina E y prostaglandina I, que en el endotelio la función es lo contrario que el tromboxano, vasodilatación y disminuye la agregación plaquetaria. Entonces, por eso es que doy dosis bajas de ácido acetilsalicílico, porque yo lo único que quiero es que inhiba el tromboxano A2, pero si doy dosis más altas, se empieza a inhibir también la COX-2 que está dentro del endotelio. Entonces esa función cardioprotectora que quiero tener se va a ver contrarrestada por la inhibición de la COX-2. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Es difícil esto. La COX-2 no está en las plaquetas, ¿sí? Solamente vamos a tener COX-1. Y otra particularidad del ácido acetilsalicílico es que se une de manera irreversible, ¿sí? O sea, una vez que se unió a la COX, ya está, no se vuelve a despegar. Y dura inhibida toda la vida media de la plaqueta, que más o menos son entre 7 a 10 días. ¿Bien? Bueno, a ver si podemos entender acá. Esta B es la plaqueta y la A es el endotelio, ¿sí? A nosotros nos interesa que el endotelio vascular, en lo que es a nivel cardíaco, en vasos periféricos, haya vasodilatación y que no esté produciendo trombos todo el tiempo, ¿verdad? Bien, es por eso que en el endotelio vascular, a través de la COX-2, lo que se produce es la síntesis de la prostaciclina. Y esto es lo que ocurre con la vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Eso es en el endotelio. A dosis altas de ácido acetilsalicílico, esa COX se inhibe, ¿sí? Y se produce lo contrario. En vez de haber vasodilatación, puede haber predisposición a la vasoconstricción y predisposición a la formación de trombos. Ahora, del lado del plaquetario, solamente vamos a tener a la COX-1 y a dosis bajas, lo único que vamos a inhibir es la COX-1 de las plaquetas. Dosis bajas, digo, menos de 100 o 100 miligramos, ¿sí? Entonces, al inhibir reversiblemente a la COX, voy a inhibir la síntesis de tromboxano, que lo que normalmente hace es vasoconstricción y agregación plaquetaria, pero al estar inhibido, esto no se produce. ¿Va bien? ¿Sí? Difícil. Bien. Estos son los fármacos que tenemos que tratar de desarrollar hoy en la clase. Tenemos los inhibidores no selectivos de la COX, que son el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, el ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, indometacina, piroxicam, meloxicam. ¿Les suenan los nombres? ¿Sí? Bien. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es inhibidor no selectivo? Bien, que puede inhibir la 1 y la 2 también. Entonces tenemos por un lado estos, que son inhibidores no selectivos, y por otro lado los COX-CYP, que son inhibidores específicos de la COX-2, que solamente vamos a tener en el mercado celecoxib y heterocoxib, aunque hay más que ahora se han sacado del mercado, pero que existieron en algún momento. Y después tenemos los no AINES, y que tampoco son opioides, al paracetamol y a la dipirona, que los vemos juntos porque también son fármacos que se utilizan para bajar la fiebre, para calmar el dolor, ¿sí? Bien. Sí. Son otro grupo de fármacos. Sí, pero... Antes, si
clasificaban como AINES, lo que pasa es que después se vio que no eran tan parecidos. Solamente por el mecanismo de acción se juntan. Claro. Ahora se dice que no son AINES, pero bueno, como están ahí solitos tampoco es que tienen su propio grupo y como más o menos son parecidos. Bien, la otra cosa que les quería contar, que los AINES, salvo el paracetamol, son todos ácidos, ¿sí? Y derivan de diferentes compuestos químicos. Pero bueno, esto no se tienen que saber la clasificación, o que los derivados del ácido propiónico son el ibuprofeno, el ketoprofeno, no lo tienen que saber. Lo pongo un poco para contarles esto, que son todos ácidos, ¿sí? Esto es para mostrarles que los AINES tienen, va variando la selectividad para inhibir la COX-1 y la COX-2. Y en el medio están todos los AINES que inhiben un poco las dos, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el ketorolac tiene mucha selectividad para COX-1. Y tenemos que ir pensando qué consecuencias trae esa selectividad por la COX-1, ¿sí? Inhibe más la COX-1 que la 2, ¿sí? ¿Alguno sabe dónde ejerce más función la COX-1? ¿Qué funciones protectoras tiene? Perfecto, o sea, en el estómago. Bien, ¿dónde más? Exacto, ahora vamos a ver cómo. Bien, entonces si yo doy ketorolac, ¿sí? Y yo sé que tiene bastante selectividad en la inhibición de la COX-1, puedo pensar que el paciente que ingiera este fármaco pueda tener efectos adversos a nivel gástrico, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Úlceras, hemorragias, ¿bien? Ahora vamos a ver que todos tienen probabilidad de producir esos efectos adversos, pero el ketorolac, que tiene mucha selectividad para COX-1, tiene más incidencia, ¿sí? Por otro lado, acá tenemos a los selectivos COX-2. Yo les había contado que la COX-2 es constitutiva de las células endoteliales, ¿sí? Y que su función normal es la de producir vasodilatación y antiagregación plaquetaria a través de la prostaglandina, ¿sí? Entonces, acá tengo al meloxicam y al celecoxib, que son muy selectivos para inhibir la COX-2. Si yo tengo un paciente al cual le voy a dar estos dos fármacos, ¿qué efectos adversos puedo tener por inhibición de la COX-2? ¿Puedes aumentar la presión con todos los AINES? Sí. Y específicamente, ¿dónde puedo ver efectos adversos? En el renal, sí. En el corazón. Bien. Tienen incidencia de efectos adversos a nivel cardíaco de infarto, ¿sí? Infartos y eventos trombóticos, ¿sí? Bien. Perfecto. Perdí el botoncito. Acá. No lo veía. Ay, qué feo que se ve esto. Bueno, a ver. ¿Por qué se ve tan feo? ¿Ustedes lo ven? Bueno, igual esto está en el Goodman. Como no estudiaron AINES, no saben que está en el Goodman, pero lo van a encontrar en el Goodman. Y les muestra un poco lo mismo, la selectividad de los diferentes AINES hacia la COX-1 y la COX-2. Y en el medio, creo que es esta, de este lado tengo COX-1, de este lado tengo COX-2. En el medio voy a tener al ibuprofeno, al naproxeno, el diclofenac un poquito tirado para acá, ¿sí? Bien. Y esto es la vida media. Tenemos fármacos con vida media muy cortita y vida media muy larga como el piroxicam, que no sé, más de un día, más de 2 días, ¿sí? Pero bueno, después lo pueden ver mejor en el Goodman. Sí, no sé por qué me quedo. No, voy para atrás. Bien, entonces, yo les decía que los AINES son todos ácidos, ¿sí? Y por ser ácidos se acumulan muy bien en sitios de inflamación. En los sitios de inflamación, en general es un medio ambiente ácido, entonces estos AINES pueden concentrarse ahí,
¿sí? Se pueden dar por vía oral, también por vía intramuscular, eso alguna vez no sé si alguno ha recibido intramuscular, pero por vía oral tienen muy buena biodisponibilidad, o sea, no es necesario darlo de otra manera, o sea, vos te tomás un ibuprofeno o un diclofenac y se absorbe muy bien, ¿sí? Tienen alta unión a proteína plasmática, tienen un metabolismo hepático y después, para eliminarse, necesitan de un transportador de ácidos en el túbulo proximal a través del riñón, ¿sí? Bien. La diferencia con el paracetamol es que el paracetamol es una droga más alcalina, tiene un pK más alto. Entonces, ¿por qué no cumple funciones de antiinflamación? Porque no logra concentrarse en los sitios donde hay infección o inflamación. Se inactiva el paracetamol. Entonces, vamos a ver más adelante que el paracetamol es eficaz para disminuir el dolor y para bajar la fiebre. Pero si el dolor tiene un componente inflamatorio, no va a ser tan eficaz. Voy a preferir usar otro tipo de AINES, ¿sí? Que además tenga una función antiinflamatoria. Entonces, ya que empezamos con la eficacia, todos los AINES son igualmente efectivos para disminuir el dolor y la fiebre. Y ahí incluyo el paracetamol, incluimos a la dipirona y todos los demás AINES. Ahora, como antiinflamatorios, vamos a sacar al paracetamol. El paracetamol no va a ser eficaz como antiinflamatorio, ¿sí? Y todos los AINES comparten más o menos la misma eficacia, ¿sí? Entonces, nos va a servir para el tratamiento del dolor leve a moderado, de tipo somático, ¿sí? No sé, dolores menstruales, inflamatorios, postquirúrgicos, ¿sí? Todo ese tipo de dolor va a ser bueno, van a ser eficaces. También se utiliza para trastornos musculoesqueléticos, artritis reumatoidea. Son todas situaciones que tienen un componente inflamatorio en su fisiopatología, ¿sí? En cambio, la artrosis, que es una enfermedad más degenerativa, no tiene un componente inflamatorio, pero también vamos a poder usar AINES o paracetamol quizás, ¿sí? Es eficaz como antiagregante. Acá les quiero decir que todos los AINES pueden tener la función de antiagregación plaquetaria, ¿sí? Pero el que demostró tener eficacia para disminuir los eventos cardiovasculares es el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a elegir un AINE? Nosotros vamos a ver qué potencia tiene, qué duración de acción tiene, y después vamos a ver el perfil de seguridad, que es muy importante cuando hablamos de AINES. Bien, esto no sé, ¿le dimos este artículo o no? Se ve muy chiquitito, ¿no? ¿Se acuerdan del NNT? ¿Qué era? Número necesario a tratar. ¿Y qué más? ¿A cuántas personas debo tratar para evitar una muerte o un efecto? Para evitar, bueno, o para producir un efecto en una persona, ¿no? Bien, en este caso es un cuadro que tiene una lista de AINES y al final tiene al tramadol y a la morfina. Y en lo que trata de relacionar acá es la eficacia relativa versus placebo, ¿sí? Y lo que se fija es en el NNT, que sería, en este caso, ¿no?, el número necesario de pacientes a tratar para conseguir el 50% del alivio del dolor en un periodo de 4 a 6 horas en un paciente de forma aguda con una dosis única, ¿sí? Entonces lo que tratan de comparar es el NNT. ¿Qué me dice el NNT si es grande? Si son, no sé, un número de 10, por ejemplo. Hay que tratar a 10 pacientes para que uno se... Bien. Y en el medio, esos 10 pacientes pueden tener efectos adversos. Si tengo un NNT de 2, bien, o sea, eso es lo que trata de hacer acá. Compara los NNT. Un NNT más chiquito hablaría de mayor eficacia, ¿sí? Bien, entonces, se los cuento porque no lo van a poder leer, pero por ejemplo, la morfina, dada de forma intramuscular, tiene un NNT de 3, cercano a 3,
Y por ejemplo, el diclofenac, un NNT de 2,7, perdón, el heterocoxib de 1,5. Son todos NNT chiquitos, ¿sí? Que están demostrando que tienen eficacia. En este estudio, donde se evaluó solamente una dosis única y de manera aguda, no se evaluó de manera crónica si esto se sigue manteniendo, ¿sí? Pero bueno, un poco para que vean que el NNT es chiquito, ¿sí? Bien, y después esto es otro estudio chiquito donde se demuestra que la eficacia del ibuprofeno y paracetamol como antitérmico es igual, es la misma. Puede haber alguna diferencia en que el ibuprofeno baja más rápido la temperatura que el paracetamol, en este estudio, ¿no? Después va a haber particularidades, pero en general todos son buenos antipiréticos, bajan la temperatura, ¿sí? Bien, y esto así como en altavoz está puesto para que recordemos que hay que tener precaución cuando prescribimos AINES, ¿sí? Porque como les decía al principio, no son caramelitos que uno toma y no pasa nada, sino que tiene efectos adversos importantes, como nombramos al principio, a nivel renal, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, que pueden provocar la muerte, esos efectos adversos, ¿sí? Y el problema es que están utilizados ampliamente por mucha gente, por muchas personas, ¿sí? A cualquier edad. Y puedo ir a la farmacia y me compro una tableta de ibuprofeno de 400, de 600, o paracetamol de 1 gramo y lo tomo como se me canta. Pero puede traer consecuencias, ¿sí? Entonces, solamente para esto, ¿no? Se tienen que llevar de la clase eso, que hay que tener precaución. Entonces, volviendo a la seguridad, habíamos nombrado los efectos adversos gastrolesivos, los cardiovasculares, los renales, los plaquetarios. ¿Qué pasa si yo inhibo plaquetas? ¿Riesgo de qué tengo? De hemorragia. Perfecto. Hipersensibilidad son compuestos que pueden dar reacciones adversas leves y graves. En el embarazo hay contraindicaciones y también son hepatotóxicos, algunos, no todos. Bien, entonces como hoy hablábamos más temprano, el riesgo gastrointestinal surge de la inhibición de la COX-1, porque la COX-1 da lugar a la prostaglandina E2 y a la I2, que pueden ver también en los libros que se llama prostaciclina, ¿sí? Y tienen una función citoprotectora. Como dijo la compañera por allá, disminuye la producción de ácido clorhídrico y tiene un efecto vasodilatador, que eso va a favorecer a la reepitelización de toda la mucosa gastrointestinal. Entonces, ustedes acá se tienen que imaginar que de este lado tengo la mucosa gastrointestinal y de este la cavidad. Esto es un estómago, ¿sí? Lo tienen que lograr ver. Entonces, acá tenemos el ácido araquidónico, acá tenemos la COX-1 que cataliza esta reacción de producción de la prostaglandina E y tiene estas funciones. Inhibe la retrodifusión de los protones. Esto significa que los protones vayan de la cavidad de nuevo a la célula, a la mucosa. Estimula la secreción de moco, que tiene una función protectora, ¿sí? E inhibe la secreción de protones. En conjunto, todas estas funciones es lo que le da la función de citoprotección. Ahora, yo inhibo con ibuprofeno, con diclofenac, a la COX-1 y todas estas funciones de protección están inhibidas. Y si además le sumo a estos pacientes un glucocorticoide, que se acuerdan al principio de la clase que producía a la lipocortina, que inhibía la fosfolipasa 2, mucho más arriba en la cascada. Podría potenciarse los efectos adversos, ¿sí? Entonces cuidado con esta asociación que en realidad es muy común, ¿sí? ¿Cuántas personas van a la guardia con lumbalgia y le dan diclofenac y glucocorticoides inyectables? ¿Sí? Hay que tener cuidado. Bien, entonces, tenemos hemorragia digestiva alta, es el más frecuentemente descrito, ¿sí? Úlceras gástricas, 15 al 30% de los consumidores de AINES con regularidad, ¿sí?
Ahí dice, la incidencia de sangrado gastrointestinal superior en usuarios de AINE es de 1 a 2,5 por 100 pacientes al año. Este riesgo aumenta con la edad, con la dosis, ¿sí? Si además tiene asociado anticoagulantes o glucocorticoides, como les dije, y si el paciente tiene antecedentes de úlcera, o si ya tiene antecedentes de alguna enfermedad gastrointestinal. Además, pueden producir anorexia, náuseas, dolor abdominal, ¿sí? Puede haber perforación, úlceras complicadas, con sangrado, perforación. Bien. Este es un trabajito, es un metaanálisis de estudios observacionales, que lo que compara acá son diferentes AINES. Acá tenemos... Ay, no veo nada acá, a ver. Yo les voy contando. El primero, no le den bola, celecoxib, ibuprofeno, rofecoxib, diclofenac. De este lado, de abajo en las X tenemos las listas de AINES y en las Y lo que se observa es el riesgo relativo. ¿Se acuerdan del riesgo relativo? ¿Qué es el riesgo relativo? El RR, ¿se acuerdan? No hay que volver a rendir. Incidencias de riesgo de los expuestos y no expuestos, ¿se acuerdan? Si daba mayor a 1, ¿qué significa? Más riesgo. Si daba 1, es igual. ¿Y menos de 1? ¿Protección o no hay relación? No hay relación. Entonces, fíjense. No, voy a leer acá porque ahí no leo. Celecoxib tiene 1,5. Rofecoxib, 1,8. Diclofenac, 2,9. ¿Qué más? Indometacina, 4,1. Piroxicam, 4,4. ¿Qué me está diciendo? Todos tienen riesgo gastrointestinal, ¿sí? Bien. Estos son estudios observacionales. En el siguiente gráfico, lo que muestra es, por ejemplo, el ibuprofeno a dosis bajas y a dosis altas. Se los voy contando porque no se lee muy bien. Pero ibuprofeno a bajas dosis, 1,9. Ibuprofeno, altas dosis, 3,9. ¿Sí? Voy con el diclofenac. Bajas dosis, 2,5. Altas dosis, 4,2. ¿Sí? Todos superan el 1. Y si comparamos dosis altas, dosis bajas, vemos que tiene relación con las dosis más altas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, los COX-IB, que son los AINES selectivos para COX-2, surgen por estos efectos adversos gastrointestinales que se vieron con los AINES comunes, con los clásicos. Entonces dijeron, si yo quiero calmar el dolor y quiero bajar la inflamación, y estas dos situaciones están más relacionadas a la COX-2, ¿por qué no hacemos compuestos o moléculas que inhiban solamente a la COX-2? ¿Sí? Con la intención de tener el mismo efecto analgésico y antiinflamatorio sin los efectos adversos gastrointestinales, que eran muy frecuentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces surge este ensayo clínico que se llama CLASS, lo van a ver en la bibliografía, que lo que mostraba acá es que los COX-IB tenían ventajas del riesgo gastrointestinal en relación a otros fármacos, al diclofenac y al ibuprofeno, que son los no selectivos, ¿sí? Entonces, acá tenemos tiempo y acá tenemos porcentaje. Esta línea continua corresponde al celecoxib, a un fármaco que es selectivo de la COX-2. Y las líneas puntuadas de más arriba al diclofenac y al ibuprofeno. Y acá tenemos días. Entonces, lo que vieron es que el riesgo era mucho menor con los COX-IB, ¿sí? Pero que esta diferencia se mantenía hasta 6 meses. Que si se prolongaba en el tiempo el uso de cualquiera de los 3 fármacos, ese riesgo ya no se veía disminuido. Era igual para los 3. ¿Sí? Entonces, con esto vieron que el tiempo también era importante, el tiempo de uso.
Pero ahí dice un ensayo fantasma porque hubo algunas irregularidades, porque no reportaron todos este tiempo de que a los 12 meses, después de los 6 meses, ese riesgo no era tal, no lo habían reportado o no sé, no lo habían expuesto inicialmente, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esto salió perfecto, los COXIP son la panacea, es lo mejor que podemos tener. Pero bueno, después se vio que no era tan así. Si tienen tiempo de leer toda la bibliografía que les mandamos, van a terminar viendo todo esto y van a cerrar. Pero es bastante, al principio es bastante difícil de entender y de comprender, porque algunos te dicen es mejor, otros te dicen no tanto, no se vio beneficios. Es bastante difícil, pero bueno, espero poder ayudarlos en ese camino. Bien, entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollo de enfermedad ulceropéptica? Ya lo habíamos visto. Mayores de 60 años, es más marcado si tenemos más de 70. Historia de enfermedad gastrointestinal previa, de úlcera o haber tenido una hemorragia. Si le sumamos anticoagulantes y glucocorticoides, ¿sí? ¿Qué pasa si le sumo un anticoagulante al AINE? ¿Más riesgo de qué voy a tener? Más riesgo de hemorragia. O sea, le sumo la antiagregación que producen todos los AINES y además la anticoagulación que va a inhibir otras proteínas de la coagulación. O sea, va a haber un efecto potenciado, ¿sí? Dosis altas de AINE, ¿sí? Bueno, la terapia dual con el ácido acetilsalicílico y clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario. Bueno, y enfermedad de reflujo, si tienes antecedente también. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿qué vamos a hacer para tratar de minimizar el riesgo? El riesgo de efecto adverso gastrointestinal, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando. Primero vamos a valorar al paciente. Tenemos que saber qué paciente tenemos enfrente. Si toma o no medicación, la edad y los antecedentes patológicos, ¿sí? Lo ideal es usar solamente un AINE al mismo tiempo, no agregar 2 AINES, que a veces también, diclofenac, ibuprofeno, tratar de usar uno. Siempre la menor dosis posible, eficaz, y en tiempos cortos. No dejarlo piloto automático al paciente, está un mes tomando ibuprofeno. No sería lo ideal, ¿sí? Siempre revalorar. Y en pacientes que tienen algún antecedente de enfermedad ulceropéptica o reflujo, se le puede asociar un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, por ejemplo, ¿sí? En pacientes que tienen antecedentes de enfermedad ulceropéptica y que además necesiten sí o sí de un AINE, le vamos a asociar un inhibidor de bomba de protones. ¿Va bien? Bien. Entonces, esto es un poco lo que les contaba. ¿Cómo surgen los inhibidores de la COX-2? En respuesta a la toxicidad gastrointestinal de los AINES convencionales. Entonces, fueron con la producción de esta molécula, que era selectivo de la COX-2, ¿sí? Bien. Y acá entramos en otro efecto adverso que es a nivel cardiovascular, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que la COX-2, si bien es una molécula que se induce ante situaciones de daño, de inflamación, era constitutiva de ciertos órganos y de ciertas células? La COX-2 es constitutiva del endotelio, ¿sí? Y de la COX-2 surge la síntesis de la prostaglandina I2 y la E. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía funciones de vasodilatación y de antiagregación plaquetaria? Si yo inhibo esa COX-2, porque estoy usando fármacos que son selectivos de la COX-2, ¿qué voy a tener? ¿Qué puedo tener? ¿O qué puedo pensar que riesgo de qué? Tenemos riesgo de hipertensión, eventos trombóticos, ¿sí? Trombosis. Bien, entonces, cuando se empezaron a usar los COXIP, que por un lado disminuían el riesgo gastrointestinal, se empezó a ver que había más riesgo cardiovascular, ¿sí? Con eventos trombóticos, infartos directamente, ¿sí? Como dice ahí, incremento de riesgo de IAM
ictus, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Entonces, esto es para que lo tengan claro, a excepción del ácido acetil salicílico, que habíamos hablado de que cumplía una función cardioprotectora, ¿se acuerda? Por inhibición de la tromboxano, ¿sí? Todos los AINES aumentan el riesgo cardiovascular, porque también van a leer mucha bibliografía en lo que esto es a veces hasta contradictorio, ¿sí? Entonces, y que incluso, esto sí es muy importante, no depende del tiempo. Ingestas muy cortas, de 1 a 7 días, tienen probabilidad de aumentar el riesgo cardiovascular, como dice ahí, entre un 20 y un 50% de infarto. O sea, no es necesario que yo esté un mes tomando algún AINE para tener un riesgo cardiovascular, ¿sí? Bien, y van a leer, creo, en alguna de las bibliografías que el naproxeno, que es un AINE dentro de los no selectivos, tiene menos riesgo cardiovascular. Pero después les voy a contar que no es tan así. Por eso empieza diciendo que todos los AINES tienen riesgo cardiovascular, ¿sí? Sean clásicos o sean los COX-IB selectivos para COX-2. Bien. Esto también, todos los AINES aumentan la interacción arterial, porque ahora lo vamos a ver con el riesgo en riñón, qué funciones cumplen, pero el eterocoxib, que es un COX-2, se asoció con un mayor aumento de la tensión arterial. Entonces, requiere un monitoreo en pacientes que sabemos que son hipertensos, ¿sí? Bien, a ver qué más. Esto ya me parece que se me duplicó. Bien. Este dibujito, a mí me costó entenderlo, pero lo van a ver, por eso se los quiero contar, lo que deculé de esto. Bueno, entonces, el riesgo cardiovascular está en relación con el índice de inhibición de COX-2 y COX-1. Índice de inhibición quiere decir a quién inhibo más. Entonces, el rofecoxib, ¿sí?, que es un fármaco selectivo de la COX-2, tiene un índice alto de inhibición de la COX-2, al igual que heterocoxib, ¿sí? Entonces, por acá tenemos el logaritmo de la COX-2 sobre COX-1 y acá tenemos diferentes fármacos, diferentes AINES. Entonces, mientras más negativo sea el valor, quiere decir que es más selectivo de la COX-2 y por lo tanto más relacionado a un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, del lado de acá abajo, de los valores negativos, tenemos el lumiracoxib, rofecoxib, heterocoxib. Del lado intermedio tenemos al diclofenac, que si bien es un no selectivo, tiende a inhibir un poquito más a la COX-2, ¿sí? Y para arriba, los valores más positivos, tenemos al ibuprofeno, al naproxeno y al ácido acetil salicílico, ¿sí? Pero igual quiero que les quede claro que todos, salvo el ácido acetil salicílico, tienen riesgo de efectos adversos cardiovasculares. ¿Va bien? Bueno. ¿Esta cuál era? Este es el estudio Vigor. Y con este estudio lo que se trataba de ver era la toxicidad gastrointestinal con el uso del rofecoxib, ¿sí? Y si bien demostró que tenía menos efecto gastrointestinal, se vio que el infarto agudo del miocardio era mayor con rofecoxib cuando se lo comparaba con naproxeno, ¿sí? Entonces, después estuvo este estudio de la PROP, que era un estudio que lo que intentaba hacer era comprobar un efecto preventivo de la formación de pólipos adenomatosos, porque los COX-IB tienen un efecto angiogénico, ¿sí?, antiangiogénico. Entonces, pensaron que por ahí el uso de celecoxib, por ejemplo, podría prevenir la formación de pólipos. Pero en realidad tuvieron que discontinuar el estudio porque lo que vieron es una incidencia elevada de infarto, ¿sí? Y con este estudio es que se decide sacar el rofecoxib del mercado. Porque por un lado tenía menos efectos adversos gastrointestinales, pero por otro lado aumentaba el riesgo cardiovascular, ¿sí? Qué difícil, ¿no? Bien. Entonces, esto es más, a ver, otro estudio con el celecoxib, que también vieron que aumentaba el riesgo cardiovascular
en relación al placebo, así que también tuvieron que dar de baja un estudio por ese riesgo aumentado. No los quiero marear tanto. Y después tenemos este ensayo clínico que se llama Precision. Me encanta el nombre. ¿No está bueno? Precision. ¿Y este qué trataba de hacer? Este es un estudio de no inferioridad. ¿Ustedes saben lo que es no inferioridad? ¿Sí? ¿Alguien me lo explica? Pues yo no sé. No se trata de comparar dos medicamentos, sino que un medicamento sea menos malo que el placebo. Está bien, más o menos, es así, compara dos medicamentos, en realidad no con placebo, pero sí compraba dos medicamentos. Entonces, por ejemplo, agarran al ibuprofeno o al naproxeno, se fijan qué riesgo cardiovascular tienen y lo comparan con celecoxib, creo que era, no me acuerdo. Con celecoxib y ven que el celecoxib no tiene más riesgo cardiovascular que el ibuprofeno y el naproxeno. O sea, no tiene más daño. Puede producir el mismo, pero no más. Y con eso se quedaron contentos, ¿no? Es no inferior, ¿sí? Pero acá pasó algo parecido, que fue un estudio clínico importante, pero que también tenía algunas particularidades. Por ejemplo, que muchos pacientes abandonaron el estudio, o sea, abandonaban el tratamiento que les habían dado. El número de eventos observados había sido muy bajo y me parece que también se terminó antes. No me acuerdo bien acá. Sí, pero bueno, o sea, tenía algunas cuestiones que hacían dudar un poco del resultado. Sí, el tema de las dosis era acá. Las dosis de celecoxib que habían utilizado estaban más cercanas a la dosis mínima y el ibuprofeno y el naproxeno eran dosis máximas. O sea que no eran equipotentes las dosis. Con lo cual, los resultados dejaban un poco la incógnita de si realmente es así. ¿Sí? Bien. Este creo que es el último estudio que les muestro porque también se los nombra Manu en el apunte de cátedra. Es un metaanálisis que lo que hace es evaluar datos de AINES, de dosis y del tiempo de uso. Y lo que vieron acá es que el riesgo cardiovascular se observó con todos los AINES, ¿sí? Que puede aparecer muy temprano en el tratamiento, no requiere un tiempo prolongado de uso, por eso ahí dice la primera semana, que es dependiente de la dosis, ¿sí? Y esto era lo que les quería decir. Y acá vieron que incluso el naproxeno también podía tener un riesgo aumentado de infarto, ¿sí? Todos los AINES. Y se los recalco porque van a haber estudios en donde ven que el naproxeno sería el de menor riesgo, ¿sí? Bueno, el detrocoxib y la hipertensión. Estos son los, no se ven, los fármacos que se retiraron del mercado. Rofecoxib, valdecoxib, lumiracoxib, parecoxib, son todos COX-2 que no se utilizan más. Y en Argentina solo tenemos el celecoxib y el heterocoxib, ¿sí? Bien, ¿quedó más o menos? ¿Los AINES tienen riesgo cardiovascular? Todos, bien. Bueno, ahora vamos con lo renal. Ahí son las 9, ¿estamos bien o no? ¿Hasta las 10? Esto ya me quería ir. Bueno. Esperen que tome un poco de agua, me estoy deshidratada. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No, entonces... ¿Todavía no llegamos? Bueno, espérame, a ver si llegamos. Si no me la... Sí, espérame. Bueno. El riesgo renal o los efectos adversos a nivel renal también son muy importantes, ¿sí? Y sobre todo hay que tener precaución en pacientes que ya tienen una enfermedad renal previa. Entonces, la síntesis de prostaglandina, les decía que estaba mediado tanto por la COX-1 y la COX-2. En el riñón tenemos de las dos enzimas un poco más prevalente la COX-2. Y acá las prostaglandinas tienen la misma función, la de vasodilatación. Entonces la función principal es la de conservar el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces en situaciones en las que hay
deshidratación o hay insuficiencia renal, estas prostaglandinas empiezan a aparecer justamente para provocar vasodilatación de la arteriola aferente y asegurar que el filtrado glomerular se mantenga. Entonces, si yo tengo un paciente que ya tiene enfermedad renal o que está en otra situación de deshidratación o hipovolemia y además está tomando un AINE, lo que voy a evitar es esta función protectora, ¿sí? Voy a evitar que las prostaglandinas mantengan ese filtrado glomerular y con lo cual va a llevar a la insuficiencia renal más importante. Entonces, en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 60, en lo posible hay que evitar el uso de AINES, ¿sí? ¿Le duele? No, el paracetamol, depende de qué paciente, pero bueno, el paracetamol podría ser una opción, ¿sí? O lo dejamos que le duela. Bien, entonces es un poco lo que le venía contando. Situaciones de insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, lo que hace es aumentar los niveles de angiotensina 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Producen el aumento de sodio y agua. Entonces, cuando se produce esto, el riñón detecta de que hay hipovolemia y ahí se dispara la secreción de prostaglandina para aumentar la vasodilatación de la arteriola aferente y provocar un filtrado glomerular mantenido. Pero bueno, por eso es que si yo inhibo estas funciones, es que voy a estar de alguna manera ayudando a que la insuficiencia renal sea más propicia, ¿sí? Los factores de riesgo son estos, un paciente con disfunción hepática, una disfunción renal, síndrome nefrótico, la edad avanzada, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Y acá es muy importante esta asociación de un AINE con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2 y los diuréticos. En conjuntos, por mecanismos diferentes, aumenta la incidencia de insuficiencia renal. A esto se le llama triple whammy. Ahora vamos a ver. Vieron que siempre aparece esto de la asociación de fármacos, ¿no? Que hay que tener mucha precaución en pacientes que están polimedicados, ¿sí? Entonces, por un lado, los AINES van a favorecer a la contracción de la arteriola aferente, entonces de esa manera disminuye el filtrado glomerular. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina dilatan la arteriola aferente y también hace que disminuya el filtrado glomerular. Y los diuréticos disminuyen el volumen plasmático. Todo hace en conjunto que el filtrado glomerular disminuya, ¿sí? Bien. Que son combinaciones que no son tan raras. Estar tomando un analítico con un diurético y de repente te da la cetosis y estás tomando aire, digo, son situaciones que pueden pasar. Sí. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, podemos rezar y pensar que no le pase nada. Como siempre, a los AINES, o sea, es la misma premisa. Vamos a utilizar AINES si realmente es necesario, vamos a tratar de utilizar dosis bajas, los AINES de vida media más corta, ¿sí? Y por el menor tiempo posible. Porque muchas veces no podemos evitar darle AINE a un paciente y que además es hipertenso o es diabético, ¿sí? Si nosotros decidimos que ese paciente tiene que utilizar un AINE, vamos a tener que hacer un monitoreo continuo de la presión arterial, tenemos que evitar que el paciente se deshidrate y tratar de evitar cualquier otra situación que pueda fomentar una insuficiencia renal, ¿sí? Bien, entonces, como resumen, el efecto adverso va a depender de qué tipo de AINE voy a estar usando, de la dosis, del tiempo, salvo en cardiovascular, porque ya vimos que una dosis, una semana de uso podría llegar a aumentar el efecto adverso cardiovascular, ¿sí? Va a depender de qué tipo de paciente tenga. Si no es lo mismo tener un paciente joven que no está tomando ninguna medicación, al cual yo le voy a poder prescribir un AINE más tranquilamente que un paciente que además es diabético o es hipertenso, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con las interacciones. Bien, ¿hasta acá? ¿Vamos bien? No sé si Mari me olvidó de algo. Bien, bueno.
Las prostaglandinas también tienen una función homeostática en lo que es útero y cuello de útero, ¿sí? ¿Eso lo saben? ¿Se acuerdan? ¿Qué función tienen? Uh-huh. Sí, aumenta las contracciones. Bien, perfecto. Pero los AINES, además, pueden tener efectos adversos a nivel del feto, ¿sí? Por diferentes situaciones. Por un lado, si yo tengo una embarazada y les voy a dar un AINE, tengo que saber que va a disminuir la contractilidad uterina, ¿sí? Y que puede retardar el trabajo de parto. En este caso, el paracetamol, como dice ahí, tiene un riesgo fetal A. ¿Qué quiere decir que es riesgo fetal A? No sé si lo vieron alguna vez, pero es importante. Por eso siempre, ¿qué paciente tengo enfrente? No es joven, viejo, también puede estar embarazado el paciente, ¿sí? Categoría A es que no hay riesgo, ¿sí? Lo ideal es que una mujer embarazada no tome nada, pero el paracetamol podría no tener efectos adversos a nivel fetal, ¿sí? Y lo otro que producen las prostaglandinas es mantener el conducto arterioso permeable, ¿sí? Entonces, si yo doy un AINE, a partir de la semana 30 lo que puedo provocar es el cierre del conducto arterioso, ¿sí? Prematuro. Bien, entonces por eso está contraindicado. Y hay un montón de advertencias en las cuales se advierte el uso de AINES en las mujeres embarazadas, sobre todo a partir de la semana 20 o semana 30, ¿sí? En este caso, ahí hay una advertencia en la que puede disminuir el nivel de líquido amniótico. Bien. Acá habla del celecoxib, sobre todo, que puede provocar daño renal y cardiopulmonar. Bien. O sea que en embarazada, precaución también, ¿sí? Hay situaciones en las que yo quiero cerrar el conducto arterioso. ¿Saben qué fármaco se utiliza? ¿Qué AINE se utiliza para eso? Bueno, la indometacina. Eso se utiliza. Si el conducto arterioso no se cerró debidamente, vamos a indicar indometacina para el cierre de ese conducto arterioso. ¿Sí? Bien. En el bebé, sí, no en la embarazada. Claro, sí, sí. Si es persistente, vamos con indometacina, o si está contraindicada la indometacina por alguna cuestión, puede ser paracetamol de indometacina. ¿Vamos bien? ¿Los puede ayudar por ahí a terminar de entender, ir viendo las funciones normales de las prostaglandinas en cada sistema, cada órgano? Por ahí, si empiezan estudiando así, les va a llevar más tiempo, pero creo que tiene un poco de lógica, ¿no? Estas cuestiones, lo que ocurre con el uso de los AINES. Primero me aprendo qué es lo que hace normalmente y después viene de la mano, si inhibo esas funciones, cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora viene una lista de AINES, no sé si voy a llegar a dar todo, pero sí les quería hablar del paracetamol, que les contaba que no es un AINES, que es una droga más bien básica, y que las funciones principales o la eficacia principal es de analgesia y como antipirético, ¿sí? Si bien inhibe la COX-1 y la COX-2, lo hace de manera más débil. Y como no se concentra en sitios de inflamación, es por eso, o sitios donde hay daño, que son lugares muy ácidos, es por eso que no sirve o no tiene eficacia para disminuir la inflamación. Entonces, si yo quiero tratar un dolor que sé que se produce porque hay inflamación, el paracetamol no sería una buena elección, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bueno. Y además a nivel central tiene implicancia sobre el sistema endocannabinoide, o sea que tiene otro efecto que podría sumarse al de la inhibición de la COX-1 y la COX-2 para la analgesia, ¿sí? Es buen analgésico, es muy buen analgésico. Y su principal efecto adverso es la hepatotoxicidad. Eso es lo más importante del paracetamol. Que si ustedes alguna vez tomaron paracetamol saben que vienen de 500 y que viene de 1 gramo.
La dosis máxima es de 4 gramos al día. Si yo supero esa dosis, 6 a 10 gramos, puedo tener toxicidad hepática que es grave, que lleva a la insuficiencia. Y de hecho, es un fármaco que se utiliza muchas veces cuando uno se quiere suicidar. Pues, claro, o sea, es algo que se puede comprar sin ninguna orden y puede estar mal utilizado, ¿sí? Puede provocar mucho daño. Por eso quiero que se acuerden de esto, de la hepatotoxicidad. Si yo tomo una dosis de 500 miligramos cada 6 horas o cada 8 horas de paracetamol, es una dosis que es efectiva para calmar el dolor. Pero sin embargo hay de 1 gramo, que está muy cerca, ¿no? Si yo tomo 1 gramo cada 6 horas, es un montón, es una dosis bastante alta. Y está bastante cerca de la dosis a la cual puede provocar toxicidad hepática, ¿sí? Bien. N-acetilcisteína. Porque les cuento, ¿eh? Ahí viene tu duda. Como vos quieras. Resulta que, bueno, el paracetamol, digamos, si vos pasás, pero me pasó a escuchar que a mucha gente se lo recetan a puntos. Cuando van por una faringolinita o lo que sea, le dan N-acetilcisteína para que expulsen los mocos y a la vez le dan paracetamol para el dolor. Y mi duda es, uno se la vende por el otro. ¿Funciona? ¿O depende de la dosis? ¿Cómo le Sí. Por un lado, las dosis que usamos como antibióticos, son otras después no es que se contraponen entre sí. Ahora el problema No importa, después no pasa nada. es saber de las reservas hepáticas de limitación. Entonces, la AINE puede prestar su acción y la AINE se dice, digamos, eso no lo va a hacer. Sí, el tema es este. El paracetamol, ¿se acuerdan? Les contaba que tenía un metabolismo hepático, ¿sí? Entonces, por un lado, se produce una glucuronización y sulfatación. Esa es la primera reacción del metabolismo, ¿sí? Y cuando estas enzimas se saturan, se empieza a producir esto, la N-acetilbenzoquinonamida, ¿sí? Que esta sustancia es la que es tóxica a nivel hepático. Entonces, es la que cuando se acumula puede producir necrosis y llevar a una insuficiencia hepática. Entonces, lo que suele pasar es que el glutatión, es una sustancia que produce el hígado, se conjuga con esta sustancia y entonces de esa manera no se acumula y no produce la hepatotoxicidad. Ahora, si yo tomo una dosis muy alta de paracetamol, esta sustancia va a ser mayor y el glutatión se acaba, ¿sí? No alcanza o el hígado no da abasto para producir glutatión que se conjugue con esta sustancia que es tóxica. Entonces, lo que se hace para el tratamiento es administrar N-acetilcisteína para poder hacer más glutatión, para que el hígado pueda sintetizar más glutatión y de esa manera evitar la toxicidad. ¿Sí? Mucho más no tienen que saber de esto. ¿Sí? Bien. Ácido acetilsalicílico. Es un AINE, como les decía, que a dosis bajas lo que va a tener es una función de antiagregación plaquetaria y que a dosis altas va a tener también la función de inhibir la COX-1 y la COX-2, ¿sí? Esto es así, se los quiero explicar a ver de la mejor manera posible. La COX-1 en la plaqueta, una vez que es inhibida, ya está, no se puede producir más COX-1 porque en la plaqueta no tenemos núcleo, o sea que la plaqueta sale a la sangre con todas las COX-1 existentes y una vez que es inhibida por el ácido acetilsalicílico permanece inhibida todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Porque les dije que la unión era irreversible. Entonces dura inhibida todo el tiempo que esa plaqueta esté viva, ¿sí? Lo que dura la vida media de esa plaqueta, que son 10 días aproximadamente. Por eso, cuando un paciente está antiagregado y se tiene que someter a una cirugía,
el médico le dice suspenda la aspirina 10 días antes, ¿sí? Porque si no, se va a someter a una cirugía, está tomando aspirina, tiene inhibida el tromboxano y puede tener riesgo de sangrado, ¿verdad? Bien, eso pasa con todos los AINES. Todos los AINES pueden inhibir la COX-1 y pueden tener la función de antiagregación plaquetaria. Lo que pasa que esa unión de los demás AINES es reversible, ¿sí? Bien, ahora, el ácido acetilsalicílico cuando se ingiere pasa a través de la sangre por la circulación portal y va al hígado, ¿sí? Cuando se ingiere el ácido acetilsalicílico, toma en contacto con todas las plaquetas del sistema, ¿sí? Entonces, todo eso ocurre en la circulación portal. Bien, entonces todas las plaquetas que pasan por esa circulación van a encontrar que tienen inhibida la COX-1 por una dosis baja de ácido acetilsalicílico. Una vez que pasa por el hígado, ese ácido acetilsalicílico se convierte en ácido salicílico, ¿sí? El ácido salicílico sigue siendo un AINE que tiene la función de inhibir la COX-1 y la COX-2 en este caso, ¿sí? El ácido acetilsalicílico tiene selectividad por la COX-1, pero cuando pasa por el hígado y se metaboliza, el ácido salicílico inhibe las dos enzimas, COX-1 y COX-2. Es ahí cuando se pierde el efecto de cardioprotección, porque si también inhibo la COX-2, voy a estar inhibiendo las prostaglandinas que están en el endotelio. ¿Se acuerdan que producían vasodilatación y antiagregación plaquetaria? Bien. Ahora, ¿por qué doy dosis bajas? Si yo doy dosis bajas, lo único que voy a hacer es inhibir la COX-1 y la sustancia que se metabolice por el hígado va a ser bajita. Entonces voy a tener poco ácido acetilsalicílico que contrarreste la función que quiero con la COX-1. ¿Lo van siguiendo? Ahora, si la dosis que doy es de 500, que serían las dosis antiinflamatorias para el ácido acetilsalicílico, va a haber más ácido salicílico, ¿sí? Que va a estar inhibiendo la 1 y la 2. Y ahí es donde el efecto de cardioprotector se pierde. ¿Va bien? Entonces, el ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos o menos es el que tiene la función cardioprotectora. ¿Por qué? Porque inhibe la COX-1, entonces de esa manera las plaquetas no se agregan y no forman trombos y se produciría más vasodilatación. Si yo doy una dosis más alta, voy a tener más ácido salicílico. Acá está ácido salicílico, que sí inhibe, pero de manera reversible, a la COX-1 y la 2. Entonces ahí ya tengo los efectos contrarios. ¿Bien? Y es por esto que lo damos de manera preventiva, ¿sí? Porque el ácido acetilsalicílico reduce entre un 20 y un 25% el riesgo de eventos vasculares graves en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Bien. Acá tenemos las dosis antiagregantes. De 75 a 150, pero menos de 100, acuérdense. Y tiene este fármaco tiene una cinética de eliminación dual, que se satura. Y cuando se satura es donde se pueden producir intoxicación, que se llama salicilismo, ¿sí? Que era bastante frecuente en niños muchos años antes, cuando el ácido acetilsalicílico se daba en mejoralitos. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda de mejoralito? Ahora tiene paracetamol, pero antes tenía ácido acetilsalicílico y era rico. Yo me acuerdo haber tomado, que era rico. Y era rosita, ¿eh? No, era de color rosita, me acuerdo. Mal, consumido. Pero bueno, claramente no llegué a niveles de intoxicación. Bien, entonces se llama salicilismo. Y puede ser bastante grave dependiendo de la dosis que uno consuma. Tan grave que llega a la depresión respiratoria con alteraciones neurológicas y convulsiones, ¿sí? Bien, después hay un tema en el cual se empezó a ver si yo tengo un paciente que está antiagregado con ácido acetilsalicílico, si le doy otro tipo de AINE, se contrarrestan las funciones. Un poco por lo que les venía explicando, ¿sí? Entonces, no está tan claro esto, pero por ahí lo que se recomienda hacer es que el ácido acetilsalicílico
se dé alejado del ibuprofeno, por ejemplo, si le tengo que dar un AINE por otro tipo, ¿sí? Por otra causa. Bien, la dipirona es otro fármaco que no vimos, que no es un AINE, pero que lo vemos juntos con este grupo de fármacos porque también inhibe la COX-1 y la COX-2, ¿sí? Tiene también un efecto de relajación del músculo liso, por eso tiene un efecto antiespasmódico. Y además tiene muchos efectos adversos vinculados con la hipersensibilidad, ¿sí? Y también se lo asoció a pancitopenia, a aplasias medulares. No está tan claro si es muy frecuente o poco frecuente ese efecto adverso, pero bueno, en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, la dipirona está contraindicada, no se da. Nosotros acá en Argentina la damos. Pero bueno, no está tan clara esa relación, ¿sí? Sí es muy buen antitérmico, es antiinflamatorio y analgésico. Bien, del ibuprofeno lo que les quiero contar es un poco esto relacionado con la dosis. Que las dosis inferiores a 1200 miligramos por día tienen menos o se asocian menos a un efecto cardiovascular, de riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo tiene, pero está relacionado con la dosis. ¿Sí? ¿Para acá? No. Bien, del piroxicam es uno de los AINES que son no selectivos, pero tiene más afinidad por la COX-1. Y la otra situación es que tiene una vida prolongada, una vida media muy larga, que dura más de 24 horas. Entonces a veces el efecto de inhibición de la COX funciona como irreversible, porque está mucho tiempo inhibido esa enzima, ¿sí? Bien, del naproxeno, todos tienen más o menos la misma indicación, ¿no? Que se van a utilizar para enfermedades musculoesqueléticas, articulares, artritis juvenil, artritis reumatoidea, todos son buenos, son eficaces para este tipo de afecciones. La particularidad con el naproxeno que van a leer es que era el AINE que había sido menos asociado con eventos cardiovasculares, pero que después yo les conté que no es tan así, ¿sí? Que todos los AINES pueden tener un efecto adverso cardiovascular. Y el diclofenac también es un AINE que tiene una función no selectiva, o sea que inhibe tanto la COX-1 y la COX-2, pero si se acuerdan en la flechita está más tirado para el lado de la inhibición de la COX-2, ¿sí? Inhibe las dos, pero un poquito más a la COX-2. Y la otra particularidad es que es un AINE que se localiza o se acumula en las articulaciones. Por eso es bueno para este tipo de dolencias. Por esta situación que les contaba, que inhibe un poquito más a la COX-2, es que tendría un efecto cardiovascular un poco mayor que otros AINES, ¿sí? Un efecto adverso cardiovascular un poco más. Bien, la indometacina era la que les contaba, que se podía utilizar para el cierre del conducto arterioso persistente. Dentro de los efectos adversos es más común que dé cefaleas, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, o sea, lo contrario para lo que lo estamos utilizando. ¿Qué más? Bien, y ahí terminó AINES. Y de la dipirona me olvidé de contarles, no sé si les dije lo de la hipersensibilidad que produce alergias. Sí, bien. El tema de las alergias, se los comento ahora, tiene que ver con que al inhibir toda la vía de la ciclooxigenasa, todo el sustrato va para el lado de la vía de los leucotrienos. ¿Y se acuerdan que les hablaba de broncoconstricción,
que podía producir broncoconstricción, que se producen más situaciones de inflamación. Entonces, si yo inhibo una vía, se corre para el otro lado. Y es así que hay asma inducido por ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Esto es porque siempre que inhibís una vía va para el otro lado. Todo el sustrato lo empieza a agarrar la vía de la lipoxigenasa. Y ahí es donde se ven efectos adversos de hipersensibilidad. Bien. ¿Algo más? No sé si quieren... Cuando se dice, por ejemplo, nitroflaxo, ¿qué cambia? Ahí me va a decir. Ahí me va a ayudar Mariana. El compuesto. No, decilo vos. Sí. Claro, en realidad, el nitroflaxo es una sal. Tiene una carga y pues una compañera tiene cation, sodio o potasio. Normalmente histórico, nosotros después en un momento dijeron, no, la gente que lo toma, si tiene hipertensión, no le vamos a estar dando sodio, sacamos el potásico, el químico, y le hacemos propaganda de que todos los hipertensos tienen que tomar el potásico que casualmente... Ahora, como explicó Eli, el tema del aumento de la presión arterial y demás, no viene dado por si tenés una molécula de sodio chiquitita así acompañando un diclofenac así. Viene por todos los efectos que vienen a nivel de presión y tal. Entonces, tomar el consumo de sodio que puedes hacer tomando esas pastillas de diclofenac sódico no es relevante en este caso, pero bueno, se hizo mucha propaganda en ese sentido y bueno, hay que tener ¿quién está acompañando la sala? Esto es todo lo que hay de AINE. Sobre todo les digo acá un poco en los efectos adversos y en la interacción con otros fármacos, que no llega a hablar mucho de eso. Y lo que tiene que ver con glucocorticoides va un poco de la mano. Sí, fíjense bien eso, los efectos adversos. Y después tienen que ver la parte de lo que es potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide y cómo hacer las equivalencias. Eso está en los libros. Lo vamos a ver en los trabajos prácticos también. No creo que tengan demasiada dificultad con los glucocorticoides. Una particularidad en cuanto a los mecanismos de acción es que los receptores están intracelulares. ¿Se acuerdan? Y que, bueno, no sé si se acuerdan o lo vieron, pero que son fármacos los que damos de manera exógena para algún tratamiento, que pasan la barrera, la membrana, y se encuentran con el receptor dentro de la célula, en el citoplasma, y de ahí viajan al núcleo. Y de esa manera regulan la expresión de genes. Es bastante diferente a todos los que veníamos viendo. Entonces fíjense en el mecanismo de acción, que es importante, en los efectos adversos, ¿sí? Y para estudiar corticoides me parece que lo más importante primero es ver qué es lo que hace normalmente, cuál es la función homeostática, para después ver cuáles son los efectos adversos. Así se acuerda. Bien, bueno, espero que lo puedan trabajar en los trabajos prácticos. Gracias. Ay, gracias.